Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la vida y el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Oh, un personaje fascinante, sin duda. Sí, una figura, ya sabes, controvertida en la historia de la República Dominicana. Tenemos el artículo de Wikipedia que nos has pasado. Ajá. Y bueno, vamos a intentar desmenuzarlo, ¿no? Exacto. Para entender mejor a este personaje. Claves para entenderlo. Exactamente, las claves. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes Sí. y analizar las complejidades de su legado. Es que Trujillo es un personaje que despierta mucha curiosidad. Su historia combina elementos de astucia política, brutalidad y una capacidad casi teatral para construir su propia imagen. Es verdad, es verdad. Acompáñame en este viaje para comprender cómo un hombre con orígenes humildes llegó a dominar un país durante más de 3 décadas. Empecemos por el principio. Trujillo nace en San Cristóbal en 1891. Lo que a mí me llama la atención es el detalle de su ascendencia haitiana. Su tatarabuelo fue un oficial que llegó durante la ocupación haitiana. Interesante. Cómo este origen, que no muchos conocen, encaja con su posterior xenofobia hacia los haitianos. Es una paradoja que revela la complejidad del personaje. La identidad dominicana en esa época estaba marcada por la relación con Haití, y Trujillo, a pesar de su origen, instrumentalizó el sentimiento anti-haitiano para consolidar su poder. La masacre del Perejil en 1937, donde miles de haitianos fueron asesinados en la frontera, es un ejemplo, escalofriante de esta manipulación. Hablando de manipulación, su historial delictivo temprano es sorprendente. Abigallato, falsificación, incluso lideró una banda de asaltantes. ¿Cómo alguien con ese pasado pudo escalar posiciones en la Guardia Nacional establecida por Estados Unidos? Bueno, ahí es donde entra en juego su astucia. La intervención estadounidense en la República Dominicana creó un clima de inestabilidad. Que Trujillo supo aprovechar. Su habilidad para manipular, combinada con un pragmatismo implacable, le permitió ascender rápidamente en las filas militares. Es como si hubiera estudiado el tablero político, ¿no? Y movido sus piezas con una precisión maquiavélica. Y esa precisión la vemos en su ascenso al poder durante la rebelión de 1930 contra Horacio Vázquez. En lugar de aplastar la insurrección como se le ordenó, Trujillo lo utilizó para posicionarse como el salvador del país. Exacto. Trujillo no solo comprendió las reglas del juego, sino que las reescribió a su favor. Su no resistencia al levantamiento obligó a Vázquez a renunciar, evitando un baño de sangre. Esto le permitió a Trujillo presentarse como el garante de la paz y ganar las elecciones de 1930, que por supuesto fueron fraudulentas. Así se inicia la era de Trujillo. 31 años de un régimen que combinó modernización económica con una represión brutal. ¿Cómo podemos entender esta dualidad? Por un lado, Trujillo modernizó la economía, redujo la deuda externa y fomentó la producción nacional. Por otros, estableció un estado policial que eliminó cualquier forma de disidencia. Para entenderlo, hay que analizar el régimen como un sistema de control total. Trujillo implementó políticas que impulsaron la economía, sí, pero al mismo tiempo construyó una maquinaria de represión que le permitió silenciar a cualquiera que cuestionara su poder. La propaganda, el culto a la personalidad y el terror fueron las herramientas que utilizó para mantener el control absoluto. Hablemos de la masacre del Perejil, un evento que realmente nos revela la brutalidad del régimen. ¿Qué llevó a Trujillo a ordenar esta masacre? Como mencionamos, Trujillo instrumentalizó el sentimiento antihaitiano. Los consideraba una amenaza para la identidad nacional, una mancha en la pureza racial de la República Dominicana. Utilizó la excusa de infiltraciones haitianas para justificar la masacre, pero en realidad fue una limpieza étnica que buscaba consolidar su poder a través del miedo. Y hablando de políticas contradictorias, Trujillo acogió a refugiados judíos que huían de la persecución nazi. Es sorprendente que un hombre responsable de una masacre racial mostrara esta aparente compasión. Es una de las muchas paradojas de Trujillo. Su decisión de acoger a los judíos probablemente estuvo motivada por una mezcla de pragmatismo, oportunismo y quizá un genuino deseo de desafiar las políticas discriminatorias de otras naciones. Es importante recordar que sus acciones siempre estaban calculadas para beneficiarlo política y económicamente. Y su relación con la Iglesia Católica también fue compleja. Sí. Inicialmente buscó su apoyo, pero luego se enfrentó a la oposición de algunos sectores. Ajá. ¿Cómo evolucionó esta relación a lo largo de su régimen? Al principio, Trujillo vio en la Iglesia una fuente de legitimidad para su gobierno. Cultivó buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica, pero con el tiempo la Iglesia comenzó a criticar sus abusos y excesos. Esta crítica fue un desafío a su autoridad, lo que provocó tensiones y enfrentamientos. Trujillo no toleraba la disidencia, ni siquiera de una institución tan poderosa como la Iglesia. Para mantener una fachada de democracia, Trujillo se valió de presidentes títeres como Jacinto Peinado
o incluso su propio hermano, Héctor Trujillo. Exacto. Estos presidentes eran meros títeres, figuras decorativas que ocupaban la presidencia mientras Trujillo, el jefe, controlaba todos los hilos del poder. Esta estrategia le permitió aparentar un sistema democrático ante la comunidad internacional mientras consolidaba su dictadura. Era un maestro de la manipulación, un verdadero estratega del poder. Y hablando de control, el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, fue su herramienta de represión por excelencia. Bajo el mando de Johnny Aves García, el SIN sembró el terror, utilizando la tortura y el asesinato para silenciar a la oposición. El SIM era el brazo ejecutor de la voluntad de Trujillo. Sus agentes operaban con total impunidad, secuestrando, torturando y asesinando a cualquiera que considerara una amenaza. Las cárceles clandestinas, como la cárcel del 9 y la cárcel de la 40, se convirtieron en símbolos del terror que se vivía bajo su régimen. Es una parte oscura de la historia dominicana que no podemos olvidar. Trujillo también se proyectó en el escenario internacional, presentándose como un aliado anticomunista durante la Guerra Fría e incluso declarándose en guerra contra las potencias del eje. ¿Cómo evolucionó su relación con Estados Unidos y otros países latinoamericanos? Su política exterior fue un juego de equilibrios. Por un lado, buscó el apoyo de Estados Unidos, presentándose como un baluarte contra el comunismo en el Caribe. Por otro, sus acciones represivas y sus intervenciones en países vecinos generaron rechazo a nivel internacional. El secuestro de Jesús de Galíndez, un exiliado español que criticó su régimen, y el intento de asesinato del presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960 marcaron un punto de inflexión en la percepción global de Trujillo. El caso Galíndez, ocurrido en Nueva York, fue un acto audaz que demostró la longitud del brazo represor del régimen. ¿Hasta qué punto Estados Unidos toleró las acciones de Trujillo? La relación entre Trujillo y Estados Unidos fue compleja y pragmática. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos vio en Trujillo un aliado útil en la lucha contra el comunismo. Sin embargo, los excesos del régimen, su creciente autoritarismo y sus acciones en el ámbito internacional comenzaron a incomodar a Washington. El secuestro de Galíndez y el atentado contra Betancourt fueron la gota que colmó el vaso. Y hablando de excesos, no podemos olvidar el culto a la personalidad de que Trujillo construyó alrededor de sí mismo. Se autoproclamó benefactor de la patria y padre de la patria nueva, y su imagen se multiplicó en estatuas, retratos y lemas propagandísticos por todo el país. El culto a la personalidad fue una herramienta clave para mantener su poder. Trujillo se presentaba como un ser casi divino, un salvador de la nación, un líder infalible. Su imagen omnipresente buscaba generar admiración, sumisión y miedo. La Feria de la Paz de 1955, organizada para celebrar sus 25 años en el poder, fue una muestra grotesca de este culto, con su hija coronada como reina y su esposa, a pesar de ser semianalfabeta, proclamada escritora y filósofa. Era un espectáculo de propaganda pura. Es fascinante cómo Trujillo controlaba todos los aspectos de la vida pública, desde la economía hasta la imagen del país. ¿Y qué hay de su vida privada? ¿Qué sabemos de sus relaciones personales? Detrás de la fachada de poder absoluto, Trujillo era un hombre de apetitos insaciables. Tuvo múltiples matrimonios, innumerables amantes y una obsesión por la riqueza que lo llevó a amasar una fortuna inmensa a través de monopolios y expropiaciones. Su vida personal refleja su personalidad. Un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, sin importar el costo. Es increíble cómo un hombre con orígenes humildes pudo construir un imperio de poder tan absoluto. La historia de Trujillo es un recordatorio de cómo la ambición sin límites, combinada con la falta de escrúpulos, puede llevar a la construcción de regímenes totalitarios. Su figura sigue generando debate y controversia en la República Dominicana, un país que aún intenta sanar las heridas del pasado. Efectivamente, la historia de Trujillo es un caso de estudio de cómo el poder corrompe y cómo un sistema represivo puede sostenerse durante décadas. Pero también es una historia de resistencia, de lucha por la libertad. Y hablando de resistencia, a lo largo de su régimen hubo varios intentos de derrocarlo. ¿Cuáles fueron las más significativas? Hubo varios intentos, algunos organizados por exiliados dominicanos, otros surgidos dentro del propio país. La expedición de Cayo Confites en 1947, que partió desde Cuba con la intención de invadir la República Dominicana, es un ejemplo. Contaba con el apoyo de figuras como Juan Bosch, quien más tarde se convertiría en presidente. Es interesante cómo figuras que luego jugarían un papel importante en la democracia dominicana estuvieron involucradas en intentos de derrocar a Trujillo. ¿Por qué fracasó la expedición de Cayo Confites? La expedición fracasó antes de llegar a la costa dominicana, debido a una combinación de factores, problemas logísticos, la falta de apoyo interno y la rápida respuesta del ejército trujillista impidieron su éxito. A pesar del fracaso, la expedición de Cayo Confites y otros intentos posteriores demostraron que la resistencia a Trujillo no estaba extinguida. Y dentro del país también surgieron movimientos opositores.
El movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, representó una oposición frontal al régimen. El 14 de junio fue un movimiento clave en la lucha contra la dictadura. Inspirados por la Revolución cubana, buscaban instaurar un sistema democrático en República Dominicana. El régimen respondió con brutalidad, encarcelando, torturando y asesinando a muchos de sus miembros. El asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 fue un punto de inflexión, un acto de barbarie que conmocionó al país y a la comunidad internacional. El asesinato de las Mirabal, conocido como el crimen de Salcedo, fue un punto de no retorno. Generó una ola de repudio que debilitó aún más al régimen. La presión internacional se intensificó, con la OEA imponiendo sanciones económicas a la República Dominicana. Y a pesar del aislamiento creciente, Trujillo se negó a renunciar al poder, que lo llevó a aferrarse al control hasta el final. Es difícil saberlo con certeza. Quizás una mezcla de arrogancia, la creencia de que era indispensable para el país y el miedo a las consecuencias de abandonar el poder. Lo cierto es que subestimó la determinación de sus oponentes y la fuerza del descontento popular. Y esa determinación culminó en su asesinato el 30 de mayo de 1961. Un grupo de conspiradores acabó con la vida del dictador en una emboscada. El asesinato de Trujillo puso fin a más de 3 décadas de dictadura. Fue un acto planeado meticulosamente por hombres que arriesgaron sus vidas para liberar al país. Si bien el magnicidio generó una ola de violencia por parte de los remanentes del régimen, marcó el inicio de una nueva etapa para la República Dominicana. Tras la muerte de Trujillo, su hijo Ramfis intentó mantener el control. Sí. Pero la presión popular e internacional obligaron a la familia a abandonar el país. Comenzaba así un proceso de transición hacia la democracia. La transición fue un proceso complejo y lleno de desafíos. La República Dominicana tenía que reconstruirse tras décadas de represión. La democracia era un terreno desconocido para muchos, y el país se enfrentaba a profundos problemas sociales y económicos. A pesar de las dificultades, la República Dominicana logró superar la herencia de la dictadura y construir un sistema democrático. El legado de Trujillo sigue siendo un tema de debate, pero su figura sirve como recordatorio de los peligros del autoritarismo. Es fundamental comprender cómo funcionaba la maquinaria propagandística del régimen para entender su impacto a largo plazo. Trujillo controlaba los medios de comunicación, utilizando la prensa, la radio y la televisión para difundir propaganda y censurar cualquier voz disidente. Es cierto, la propaganda fue una herramienta clave para construir y mantener el culto a la personalidad. Se presentaba a Trujillo como un líder infalible, un padre protector, un salvador de la nación. Las canciones, los discursos, las imágenes, todo estaba diseñado para crear una imagen distorsionada de la realidad. Exactamente. La omnipresencia de su figura en el espacio público, con estatuas, retratos, nombres de calles y edificios, reforzaba esa imagen de poder absoluto. Trujillo buscaba controlar no solo las instituciones, sino también las mentes de los dominicanos. Es sorprendente cómo un régimen basado en el terror y la manipulación pudo sostenerse durante tanto tiempo. El régimen de Trujillo no solo se sostuvo por la fuerza, sino también por la colaboración de sectores de la sociedad que se beneficiaron de su poder. La construcción de una sociedad democrática implica un compromiso colectivo con los valores de la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Y para terminar, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo debería la historia juzgar a Rafael Leónidas Trujillo? Esa es una pregunta compleja que cada quien debe responder por sí mismo, basándose en el análisis de los hechos y en sus propios valores. Lo que sí podemos afirmar es que el régimen de Trujillo fue una dictadura brutal que violó sistemáticamente los derechos humanos y dejó una huella profunda en la historia de la República Dominicana. Su legado es un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la importancia de la lucha por la libertad y la democracia. Trujillo fue un personaje complejo y contradictorio, un dictador que modernizó el país a costa de la libertad y los derechos humanos. Su historia nos invita a reflexionar sobre las complejidades del poder, la fragilidad de la democracia y la importancia de la memoria histórica. Exacto. La historia de Trujillo es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de la vigilancia constante para proteger los valores democráticos. Es un recordatorio de que la libertad no se regala, se conquista y se defiende cada día. Es importante recordar que Trujillo no solo se impuso por la fuerza bruta. Su régimen se benefició de un sofisticado aparato de propaganda que moldeó la percepción pública durante décadas. Ya hemos hablado del culto a la personalidad, pero me gustaría profundizar en cómo controlaba la información y manipulaba la opinión pública. ¿Cómo funcionaba esa maquinaria propagandística? Trujillo comprendió el poder de los medios de comunicación desde el inicio. Controló la prensa, la radio y luego la televisión, utilizándolos para difundir propaganda y censurar cualquier voz disidente. Los periódicos publicaban noticias y editoriales alabando al benefactor,
mientras que la radio transmitía programas y canciones que exaltaban sus logros. Recuerdo haber visto algunas fotos de la época, con titulares que lo presentaban como un ser casi divino. Exactamente. La propaganda buscaba crear una imagen idealizada de Trujillo, presentándolo como un líder infalible, un padre protector de la nación. Y no se limitaba a los medios tradicionales, ¿eh? Las escuelas también jugaron un papel importante en la difusión de esta narrativa. ¿Cómo se utilizaban las escuelas para propagar la imagen de Trujillo? Se modificaron los planes de estudio para incluir la historia de Trujillo y sus hazañas. Se enseñaba a los niños a admirarlo, a verlo como un modelo a seguir. Las canciones patrióticas, compuestas en su honor, se cantaban en las aulas, inculcando desde temprana edad una visión distorsionada de la realidad. Es increíble cómo Trujillo logró controlar tantos aspectos de la vida en la República Dominicana. No solo dominaba las instituciones, sino que también moldeaba la percepción de la realidad. Y esa manipulación se extendía al espacio público, las estatuas, los retratos, los nombres de calles y edificios. Todo contribuía a crear una sensación de omnipresencia. Trujillo estaba en todas partes observándote, recordándote su poder. Es escalofriante pensar en el impacto psicológico que debía tener esa omnipresencia. ¿Cómo se puede reconstruir una sociedad después de décadas de esa manipulación sistemática? Es un proceso largo y complejo. La República Dominicana, tras la muerte de Trujillo, tuvo que enfrentar no solo los retos económicos y políticos, sino también las heridas profundas que dejó la dictadura en el tejido social. ¿Qué tipo de heridas? La dictadura dejó una sociedad marcada por el miedo, la desconfianza y la autocensura. Había un temor generalizado a hablar abiertamente, a criticar al gobierno, a expresar cualquier tipo de disidencia. Reconstruir la confianza en las instituciones, en la justicia, en la democracia, fue un proceso que requirió tiempo y esfuerzo. Y a pesar de todo, la República Dominicana logró superar la herencia de la dictadura y construir un sistema democrático. Así es. La transición no fue fácil, pero el pueblo dominicano demostró una gran resiliencia. La lucha por la libertad y la justicia nunca se detuvo, incluso en los momentos más oscuros. Y esa lucha continúa hoy en la defensa de los valores democráticos y en la construcción de un futuro más justo para todos. Este análisis de la vida y el régimen de Rafael Leónidas Trujillo nos ha permitido comprender mejor un periodo crucial en la historia de la República Dominicana. Hemos visto cómo un hombre con una visión desmedida llegó al poder y construyó un sistema basado en el terror y la manipulación. Hemos explorado las complejidades de su personalidad, las contradicciones de su régimen y el impacto devastador que tuvo en la sociedad dominicana. Y también hemos visto cómo, a pesar de todo, el pueblo dominicano nunca se rindió en su lucha por la libertad. La historia de Trujillo es un recordatorio de que la democracia es un tesoro que debemos proteger y que la lucha por los derechos humanos es una batalla que nunca termina. Es una lección que debemos tener presente no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. La historia nos enseña que la tiranía puede tomar muchas formas y que la vigilancia constante es esencial para preservar la libertad y la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que esta información te haya sido útil y te inspire a seguir aprendiendo sobre el pasado para construir un futuro mejor. Ha sido un placer compartir este análisis contigo. Recuerda que el conocimiento es poder y que la memoria histórica es fundamental para evitar que los errores del pasado se repitan.